Le invito a abrir su Biblia allí en capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gracias, pastor. Leo nuevamente el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, como lo hemos leído, era en su momento uno de los grandes generales que había logrado muchas victorias, y este general sirio, dice la palabra del Señor, que era una persona, un militar extraordinario, donde nos dice que era varón grande y que el rey lo tenía en alta estima. Él se había ganado a punta de trabajo, a punta de esfuerzo, a punta de campañas militares, el que fuera llamado un varón grande y que estuviera en alta estima frente al rey. Esto significa que participaba allí de lo que era la aristocracia en Siria y que era puesto allí como un hombre adinerado, y que si usted seguramente más de alguna vez ha leído el pasaje, cuando él va donde el profeta, lleva una cantidad increíble de oro, de vestimentas, como regalo al profeta para que orara por él y fuera librado de la lepra. Eso es, usted lo puede leer allí en el capítulo. Entonces él era parte de la aristocracia. Y dice que era hombre valeroso en extremo. Y en ese tiempo las guerras no eran como hoy día, que son más bien guerras digitales, donde se bombardea y prácticamente ni siquiera se ve al enemigo, sino que eran guerras cuerpo a cuerpo. Allí se veía o se hacía notar la valentía del que iba a la guerra. Seguramente él iba delante de su gente mostrando el valor que tenía como un líder preparado. Y también dice que Dios le había usado para salvar a Siria. Qué increíble que, no siendo un hombre israelita, Dios le usa para colocarlo en un lugar preponderante en Siria. Y más aún, el Señor habla de él cuando les dice que no hay profeta en su propia tierra y que habiendo tantos leprosos en Israel, Dios envió al profeta a sanar, o el profeta sanó a un sirio, que era Naamán. Mostrando, amados hermanos, cómo Dios también en su providencia puede usar a personas que aún en su ignorancia aparentemente no agradan a Dios, pero que Dios puede usarle para cumplir sus propósitos. Y nos dice que este era un hombre extraordinario, y al final del versículo dice, pero leproso. Y en ese tiempo la lepra era
un cáncer que poco a poco iba carcomiendo la piel, los músculos, hasta llegar la persona a verse los huesos. Y era un panorama horripilante, porque poco a poco se iba pudriendo la piel. Y aquí este hombre tenía grandes cualidades, tenía grandes reconocimientos, pero había un pero en su vida, que le detenía, que le conflictuaba y que seguramente no podía estar en los lugares que él quería o podía estar. Y quisiera plantearles, amados hermanos, en esta mañana, el significado de los peros en nuestras vidas. ¿Qué son los peros en nuestra vida? Muchas veces esos peros son debilidades que nunca hemos puesto a los pies del Señor y diariamente somos sometidos a tener que perder la batalla frente a esas debilidades porque ese pero no ha sido puesto bajo la cruz del Señor. Muchas veces ese pero son pecados ocultos que pensamos que son imperceptibles a la mirada del Señor, pero la palabra de Dios dice que Dios lo sabe absolutamente todo. Que Dios no solamente está presente aquí cuando estamos adorando su nombre, sino que Dios está presente en nuestro trabajo, está presente en nuestro hogar, está presente en ese sitio secreto que tenemos, está presente en todo lugar. Y muchas veces ese pero que nos hace avanzar o diariamente nos tiene estancados puede ser un pecado oculto. Muchas veces ese pero es una falla en el carácter. Es buen hermano, pero es de mecha corta. Es buen hermano, pero es mentiroso. Y allí, amados hermanos, esos peros muchas veces se notan en nuestras acciones, en nuestras irresponsabilidades que tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Es buen maestro, pero no confío en él porque es irresponsable. Allí está el pero. Muchas veces ese maestro no recibe trabajo no porque no sea buen maestro, sino que hay un pero en su vida. Y muchas veces ese pero son el ser irresponsable. Es buen trabajador, pero no es buen padre. Y allí ese pero lo persigue, amados hermanos, porque se transforman poco a poco. Algo pequeño empieza a envolver nuestra vida. Y muchas veces ese pero es alguna falla en nuestra santidad. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Y la santidad tiene que ver, amados hermanos, no es una cuestión religiosa de que yo ando con carita de santo o me hago el santo, sino que tiene que ver, amados hermanos, en cómo es mi proceder a diario. Cómo es que mi carácter de hombre o mujer de santidad se nota en que yo diariamente me aparto para vivir la vida de un hijo de Dios. Santo significa un hombre o una mujer apartado para servir al Señor. Y no tiene que ver con retiros.
Tiene que ver con una vida diaria de que yo decido apartarme de los peros que afectan mi santidad para elegir servir al Señor. Los peros, amados hermanos, y en este hombre Naamán era la lepra. La lepra vino a ser un símil del pecado por la corrupción que produce. Los peros, amados hermanos, dejan todo lo demás en segundo plano. Es buen hermano, pero falla en esto. Tiene un pero. El pero, amados hermanos, impide un servicio completo, un servicio total al Señor. Es lo que muchas veces detiene nuestra vida. Detenía en muchas áreas sociales a Naamán porque no podía asistir, no podía estar presente, porque a la vez la lepra producía un olor nauseabundo y socialmente era fea la lepra. Y las consecuencias, amados hermanos, de los peros son proporcionales a nuestra responsabilidad. Su responsabilidad, amado hermano, delante del Señor es distinta a mi responsabilidad. Yo tengo mayor responsabilidad delante del Señor que la que tiene usted. Porque el Señor me ha llamado al pastorado. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Por lo tanto, el pero que tenga en mi vida va a ser más potente que el pero que usted pudiera tener en su vida. Por lo tanto, amados hermanos, a mayor responsabilidad debemos de escudriñar qué cuestiones yo debo sacar de mi vida, qué cosas, qué peros debo eliminar de mi diario quehacer como hijo del Señor. Quizás mi pero sea que no tengo buen testimonio. Por lo tanto, no puedo hablar del Señor en mi trabajo porque no tengo buen testimonio. Pero ¿saben qué? Tengo una mayor responsabilidad delante de Dios. Porque yo conozco al Señor. Yo sé que la gracia del Señor inunda mi vida. Pero el apóstol Pablo daba una voz de alerta. Que esta libertad en Cristo no sea causa de libertinaje. ¿Cuándo esta libertad en Cristo la transformamos en libertinaje? Cuando nosotros poco a poco esos peros van tomando posesión de mi vida y empiezo a perder el temor de Dios y ya me llega el momento que me da lo mismo y sigo actuando como un hijo de Dios. Debemos tener cuidado, amados hermanos, con aquellas cosas que nos frenan y que debemos necesariamente sacarlas de nuestra vida. Ese descuido puede ser el gran pero de nuestra vida. Aparentemente parecía ser un detalle insignificante, pero ese pero empieza a destruir mi vida. Parecía algo muy pequeño, pero poco a poco fue tomando dominio de mi vida. Por lo tanto, amados hermanos, la palabra de Dios dice que no tenemos principados y potestades. ¿Y ahí cuál es el mensaje que nos da el Señor? Que debemos siempre estar alerta. Y allí cuando Santiago habla de este músculo pequeño que es la lengua,
dice que no tiene freno, se desboca rápidamente. Entonces, ¿cuál es el consejo allí de la palabra? Es que siempre debe estar bajo el freno del Espíritu Santo. El chisme parte siempre con un rumor. Después de ese rumor le vamos colocando aventura, le vamos colocando una historia y muchas veces se termina destruyendo el testimonio de alguien que no tiene nada que ver. Eso aparentemente era algo pequeño, pero todo descuido, mi amado hermano, puede terminar en el gran pero de nuestra vida. Puede terminar al final descalificándonos, amados hermanos, para estar delante de la presencia del Señor. Y tenemos variadas ilustraciones en la palabra del Señor. Y que la palabra de Dios plantea que estas han sido escritas para nuestra enseñanza, para que pongamos atención, para que aprendamos de los errores de aquellos que están registrados en la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos a Moisés que falló en su carácter una sola vez. Y en el lado y en la parte de su carácter que él era más fuerte, porque la palabra de Dios dice que él era más manso que cualquier hombre en la tierra. Ese pero de Moisés fue que le falló su carácter en el área más fuerte que se supone que tenía. Y esa locura, ese pero insignificante a través de 40 años de servicio, le valió no llegar a la tierra prometida. Quedó tendido en el desierto como tantos que quedaron tendidos. Su pero fue un descuido en su carácter. Otro personaje, Sansón, su sensualidad lo perdió. Su gusto por las mujeres lo perdió. De nada le valió su fuerza física, porque él era débil espiritualmente y emocionalmente. Si ustedes ven la vida de Sansón, al final una mujer, su pero, le costó perder todo lo que Dios le había dado en su gracia. Y si ustedes leen los pasajes allí donde Sansón, la última vez que quiso zafarse de las ataduras que le habían puesto los filisteos, dice la palabra de Dios, Sansón no se había dado cuenta que lo había abandonado la presencia del Señor. Los peros, amado hermano, muchas veces son ese deslizarse y jugar con el pecado como Sansón de la sensualidad, ¿cierto? De la promiscuidad, de tener un ojo donde no corresponde y jugar con el pecado. Fue su gran pero que al final muere ciego, trágicamente. Nunca él supo colocar ese pero a los pies del Señor. Él nunca enmendó rumbo a pesar de los tantos mensajes que el Señor le dio y que cómo el Señor operaba en su gracia, trayendo ayuda al pueblo de Israel en tiempos oscuros. Tenemos también a Saúl, el primer rey de Israel. Su desobediencia fue su gran pero, que no le permitió perpetuar el reino que Dios le había dado. Y Dios le dice, si tú hubieras obedecido, tu reino
hubiera sido perpetuo. Su gran pero, la desobediencia. Y el profeta le dice, el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. Locamente has hecho. Ese pero terminó destruyendo su vida. Aún dice la palabra del Señor que había demonios que le atormentaban, pero él nunca fue capaz de colocar su vida en arrepentimiento delante del Señor. Por eso es que el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. Una locura. Todo lo que Dios te había dado, todo lo que Dios había puesto en tus manos, por la desobediencia constante. Si usted lee la historia de Saúl, no fue una vez, sino que fue muchas veces que él desobedeció y tomó prerrogativas que Dios no le había dado y que estaban impedidas para él. Tenemos otro caso como el rey David. Todos conocemos el gran pero del rey David. La palabra de Dios nos dice que era el dulce cantor de Israel. Era un hombre que componía salmos. Usted puede ver una gran cantidad de salmos que compuso David. Era un hombre que inventaba instrumentos. Seguramente era un músico muy destacado porque estaba en la corte de Saúl. Cuando le venía el conflicto al rey Saúl, mandaban llamar a David para que tocara allí y pudiera aliviar el conflicto a Saúl. Cuántas gracias el Señor había puesto sobre su vida. Lo sacó del anonimato estando tirado allí con las ovejas que ni el papá siquiera lo había traído cuando llegó el profeta a ungirle. Y Dios le había levantado. Pero ¿cuál fue su pero? Un relajo, un momento de flojera. Estar por ese relajo en el lugar que nunca debió haber estado. Y por ese pero, ese relajo, cayó en terribles pecados. Todos conocemos la seguidilla de pecados que cometió David, porque ese pero trastocó todos los planes que Dios tenía con él. Él no pudo construir el templo al Señor. Dios se lo prohibió. ¿Cuántas cosas, mis amados hermanos, Dios tiene preparada para nuestras vidas? Y más aún en el caso de David, su familia fue un desastre. Lea usted la historia del rey David. Su familia fue un desastre por ese pero de este hombre de Dios. Y más aún la palabra dice que David era conforme al corazón del Señor. Una locura, un pero, nos hace perder todo lo bueno que podamos tener, todo lo bueno que podamos avanzar, todo lo bueno que podemos predicar. Una locura, un pero, nos hace vivir lo que Dios nunca quiso que viviéramos. ¿Qué hacer con esos peros? ¿Qué hacer con esos peros en nuestra vida? Primero, amados hermanos, debemos de revisar nuestra vida a la luz de la palabra, con la iluminación del Espíritu Santo, iluminar qué peros tengo en mi relación con Dios. ¿Por qué soy inconstante en el servicio al Señor? ¿Qué pero me detiene? ¿Qué pero hay en el camino que siempre tropiezo y quedo tendido y no doy el ancho que Dios quiere que yo dé?
No doy el ancho de quizás del liderazgo que muchos ven en mí. Me recuerdo cuando estaba en el seminario, en primer año, había un hermano, compañero de curso, que él era un predicador, pero increíble. Un evangelista con un fuego. Y tenía un pero en su vida. Le importaba más el dinero que cumplir el propósito del Señor. Encontró un trabajo donde ganaba mucho dinero y ya no tenía tiempo para lo que el Señor le había llamado. El gran pero de su vida. Pintaba muy bien. Yo estoy seguro que el Señor le iba a usar en forma increíble. Pero su pero fue el amor al dinero. ¿Cuál es nuestro pero, mis amados hermanos, en relación con Dios? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tomo el lugar que el Señor quiere que yo tome? Y siempre estoy ahí estancado. ¿Cuál es el pero? Yo ruego al Espíritu del Señor, mis amados hermanos, que traiga a tu mente cuál es tu pero, para que lo puedas colocar a los pies del Señor y decir: Señor, estoy cansado de esto. Señor, estoy cansado de quedar tendido en el camino. Estoy cansado de no crecer. Estoy cansado de ser ambivalente, que hoy día estoy súper fogoso y a la otra semana no quiero saber de nadie. Estoy cansado de eso. ¿Cuál es tu pero, mi amado hermano? Pero tenlo por seguro que Dios quiere usarte en forma extraordinaria. Dios quiere que tú vivas una vida sobrenatural. Dios no quiere que vivas una vida mediocre, sino que Dios quiere levantarte como un hombre o una mujer potente, llena del Espíritu de Dios, que a través de tu operar, de nosotros como vasos de barro, Dios quiere operar milagros, Dios quiere hacer sanidades, Dios quiere tener una palabra poderosa para los que tú puedes llegar. Pero hay un pero que te tiene allí postrado. ¿Qué peros tenemos en nuestra relación de familia? ¿Cuál es nuestro pero? En nuestra relación de esposos, en nuestra relación de padres, en nuestra relación de hijos. Quizás el pero sea el mal carácter, quizás el pero sea un mal testimonio en el hogar, porque muchas veces, mis amados hermanos, somos lindos ángeles en la casa del Señor, pero en la casa, con nuestra familia, wow, bajo las cuatro paredes somos otra persona. Quizás tu pero sea una falla en tu carácter. ¿Cuál es el gran pero, amados hermanos, que tenemos nosotros? Naamán, su pero era la lepra. Debemos revisar también los peros en nuestra vida, en nuestra relación laboral, social. ¿Cómo nos ven los que trabajan con nosotros? Los que nos reunimos en algún ambiente social. ¿Cuál es nuestro pero? No me gusta mucho él porque dice que es evangélico y cuando nos reunimos en la empresa para el aniversario, el que más le pone y sale a la rastra para afuera. El gran pero. Satanás es experto, mis amados hermanos, para que haya una lupa en nuestro pero, para entramparnos en esas cuestiones.
¿Cuál es el remedio, mis amados hermanos? Rendir nuestra vida completamente al Señor. Buscar realmente de corazón al Señor, mis amados hermanos, y nada más lo hizo. Él, frente al peligro de ese pero, él buscó ayuda. Él fue a buscar ayuda. Y más aún cuando el profeta le dice que se vaya y se sumerja en el Jordán, él no quería hacerlo por orgullo. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, el orgullo, la obcecación, la inconsecuencia nos detiene para ir a buscar ayuda a los pies del Señor? Y allí quedamos leprosos y seguimos caminando como que no ha pasado nada. El pecado va pudriendo nuestra alma, mis amados hermanos. El pecado empieza a dar mal olor. El pecado poco a poco nos destruye. Destruye nuestra familia. Destruye nuestros amigos, nuestro círculo social. El pecado, amados hermanos, lo destruye todo porque Satanás se encarga de cumplir su rol, que es robar, matar y destruir. No miremos ningún pero como insignificante. No, es una pequeña falla. Es una mentirita blanca. No, yo no tuve la culpa. No miremos ningún pero como insignificante. Naamán buscó ayuda. Y buscó ayuda donde debía buscar, en el Señor. Tú le puedes contar a tu amigo tu gran debilidad, que es el pero tu amigo, fuera de muchas veces coludirse contigo para que nadie sepa, no es de mucha ayuda. Pero si nos postramos delante del Señor, el Señor se va a encargar de limpiarnos y nuevamente encomendarnos una gran misión. Dios tiene un propósito para nosotros. No hay ningún pero insignificante. Un pequeño orificio en un barco, el barco termina hundiéndose. Algo insignificante, pero que poco a poco empieza su obra destructora. Hoy, mis amados hermanos, nos llama el Señor a enfrentarnos al examen del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos no tenemos el mismo pero ¿saben qué? Todos los peros son lepra. Todos los peros destruyen la vida. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si ustedes leen allí en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 2, 3, dice, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco que has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que se acabó el amor, sino que cuando dice que has dejado un primer pero, empezó poco a poco a deslizarse la persona. Y no se dio ni cuenta cuando ya estaba tendido en el suelo, descalificado. Como Sansón, como Saúl, como Moisés que no pudo llegar a la tierra prometida, como David que terminó con una familia hecha un desastre. ¿Qué haremos, mis amados hermanos, con esos peros que hoy día atacan nuestra vida? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos como que no pasa nada y yo soy santo pero total?
¿O debo reconocer delante del Señor, Señor, aquí está mi pero? Donde he caído una y otra vez. Donde muchos dirán, Señor, no me había ni siquiera dado cuenta cómo me he ido deslizando. Cómo ese pero se ha transformado cada día en una carga insufrible. Se ha transformado en el escollo en el cual yo no puedo seguir adelante. ¿Cuál es tu pero, mi amado hermano? ¿Qué es lo que detiene nuestra vida? ¿Qué ha sucedido en el camino que te ha impedido postrarte a diario delante del Señor? Naamán, un general sirio, que llegó con toda su comitiva, tuvo que dejar de lado su orgullo y sumergirse en el Mapocho, en el Jordán, que era un río sucio, turbulento. Pero ¿saben qué? Cuando él depuso su orgullo y se postró delante de Dios, Dios le sanó. Dios le sanó. Y él hace una promesa al profeta: nunca más adoraré a ningún otro Dios que el Dios de Israel. Hoy día el Señor nos confronta, mis amados hermanos, con esta realidad de iluminar nuestra alma, iluminar nuestra vida. ¿Qué pero hay en nuestra familia para que no nos podamos reunir? ¿Qué pero hay con mi compañero de trabajo para que no tengamos una vida en paz? ¿Qué pero hay en mi santidad para que, por lo cual el Señor no puede usar mi vida? ¿Cuál es el gran pero? No hay ningún pero insignificante. Todos nos destruyen. Y el Señor, mis amados hermanos, en esta mañana nos llama a colocarnos delante de su presencia para sacar todo aquello que pretenda detenernos y pretenda cambiar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Dios te ha llamado con grandes propósitos. Dios te ha llamado con determinaciones dadas por el Señor para que tú puedas operar en el poder del Espíritu del Señor. Pero, puedes colocarte de pie, mi amado hermano, por favor, hermana. Eterno Señor, ayúdanos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas iluminar nuestra vida, Padre amado. Puedas iluminar, oh Señor amado, y hacernos ver, hacernos conscientes de aquel pero que hay en nosotros. De aquella lepra, oh Dios amado, que me impide avanzar, que me impide estar en el pleno propósito tuyo. Señor amado, coloco todas estas cuestiones a tus pies. Ruego que me perdones, Señor amado, que restaures mi vida, Señor, que a partir de hoy pueda crecer, oh Señor amado, en gracia, en testimonio, pueda crecer en todas las áreas de mi vida para agradarte a ti, oh Señor amado. Perdónanos, oh Señor amado. Límpianos, oh Señor amado. Sana nuestra tierra, oh Señor eterno. Glorifícate en nosotros, oh Señor amado. Señor amado, nos postramos delante de tu presencia para rogar que tú nos limpies, que tú nos santifiques, que quites todo aquello que impide, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te ruego por cada uno de mis hermanos, oh Señor amado, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, le hagas consciente
ese pero que le tiene estancado. Quizás sea una desobediencia, quizás sea un relajo, quizás sea, oh Dios amado, una debilidad. Quizás sea, Señor, hacer cosas que no convienen. Ayúdanos, Padre eterno, por misericordia. Ayúdanos, oh Señor, a colocar nuestra vida a la luz de tu gracia, oh Dios amado. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y cambiar de rumbo, oh Dios eterno. Glorifícate, Padre eterno. Te ruego misericordia por cada uno de mis hermanos, Señor amado. Te ruego misericordia por cada una de las familias que están en este lugar, Padre eterno. Señor, coloca la convicción, Señor, de que ese pero es pecado, Dios amado. Coloca, Señor, la conciencia de que ese pero es pecado, Dios eterno. Que es lepra y que está destruyendo las vidas, oh Dios eterno. Ten misericordia, Padre eterno. Ten piedad, oh Dios amado. Ayúdanos a colocarnos a la luz de tu palabra y examinar nuestra vida a diario, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que la gracia del Señor, amados hermanos, nos ayude a examinar nuestra vida diariamente y no permitir que nada pueda opacar lo que el Señor anhela hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor